La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este lunes de la octava de Pascua y tenemos que decir, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Nos encontramos y queremos seguir con esa experiencia de la lectio divina durante esta octava de Pascua. Fíjense bien que la Pascua es un día, el domingo ayer, que celebramos la resurrección del Señor. La Pascua es una octava, así como en la escala musical que comienza en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, así también es este tiempo de Pascua, una octava donde tenemos la oportunidad de celebrar con gozo este día de la resurrección, porque tristemente sería celebrar un solo día y terminó todo. No, la iglesia nos permite durante esta octava poder celebrar con gozo, con alegría, entonamos el Gloria y también podemos leer la secuencia que es hermosa. Luego la Pascua es una cincuentena y así le llamamos la cincuentena pascual, que son 50 días donde podemos celebrar con gozo que Cristo ha resucitado. Pero yo le decía a mis laicos, a los laicos de mi parroquia, que la Pascua es siempre. Entonces, la Pascua es un día, domingo recién pasado, ayer. La Pascua es una octava. La Pascua es la cincuentena pascual. La Pascua es siempre, porque siempre debemos vivir en el gozo de la resurrección. Así que es bien vivir esos días de alegría de que el Señor ha resucitado en nuestros corazones. Vamos ahora a hacer la oración al Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio de la lectura divina sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Hagamos la oración ahora. Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, en tus manos queremos quedar y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos. Siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, es allá la oración al Espíritu Santo. Vamos ahora entonces a acercarnos al texto. Recuerden que pues estos días, las lecturas que vamos a ir escuchando nos hablan de la resurrección. Pero vamos a hacer un énfasis en la primera lectura que se nos proclama el día de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, desde luego, ¿no? Porque después de los evangelios, después de la resurrección, después que Jesús los envía a evangelizar, viene entonces Pentecostés, que está este libro de la Biblia que nos habla de lo que sucedió después de la resurrección. Y entonces vamos a tomar, porque ahí hay una clave ahí que quiero que pongamos mucha atención para estos días pascuales. Vamos entonces a acercarnos a la palabra. Vamos a tomar el texto de Mateo en el capítulo 28, versículo 15. Ahí vamos a tomar el texto para nuestra meditación, pero recuerden, haremos alusión al texto de la primera lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Búsquelo por favor en su Biblia, no se contente con solo escucharlo. Recuerde que aquí tenemos que ir haciendo el ejercicio juntos. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. ¿Lo tienen? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengan miedo. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido.
Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, digan a sus discípulos que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y le sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Si ustedes se fijan, es un texto ya que nos habla de la resurrección. Estamos en el Evangelio de Mateo. Ahora no vamos a seguir un evangelista en esta semana, sobre todo, no vamos a seguir un solo evangelista. Recuerden que estamos en la octava de Pascua. Por lo tanto, tenemos los textos que hablan de los evangelistas que hablan sobre la resurrección. Y entonces, fíjense bien que nos encontramos y hay algunos puntos hermosos, porque dice, en aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, ya se dieron cuenta que el Señor ha resucitado. Entonces dice que van a prisa. Yo les decía, y terminamos ayer domingo con la lectura divina de la Semana Santa, que les decía que uno de los puntos claves para este tiempo es la prisa. No podemos andar lentos. Por eso Jesús, cuando enviaba a sus discípulos, les decía que tenían que ir ligeros de equipaje, sin nada, porque muchas veces las cargas y tantas cosas nos vuelven lento al caminar. Y necesitamos en estos días pascuales la prisa. Necesitamos anunciar a tiempo y a destiempo que Cristo ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado. Así que la tarea es grande. Tenemos que anunciar la resurrección. Y por lo tanto, entonces, tenemos que ir a prisa. Y otra de las cosas que yo les decía ayer era el riesgo. Hay que asumir riesgos en el discipulado. El discipulado no es un camino de pétalos de rosa donde todo va a ser bonito, no, vamos a encontrarnos con riesgos. Y el Papa Francisco dice que quiere una iglesia accidentada a una iglesia de museo. Por lo tanto, hay riesgos en la evangelización. Otro punto es el amor. Y ese amor es el que lleva a estas mujeres a ir a anunciar que Cristo ha resucitado. Dice el texto, en aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Esa alegría que habían perdido porque Cristo había muerto, la recobran porque saben que ha resucitado. Por lo tanto, hay alegría en su corazón. La pregunta para nosotros, ya tiene que ir así diciendo, es ¿hay alegría en tu corazón? ¿Hay alegría en mi corazón? Esa creo que es una pregunta clave en nuestra vida. Ya vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina. Estamos ahora en el primero, viendo la primera parte del que es el texto. Pero ya vayamos avanzando. ¿Qué pasa con esta segunda parte de qué me dice a mí, qué te dice a ti el texto? Y entonces, fíjense bien. Entonces dice que la alegría. Yo les decía entonces ayer que fruto de esa alegría tiene que ser entonces, la alegría es provocada por el amor. Entonces, hablábamos de que tenemos que ir a prisa, que hay riesgos, amor, tiene que haber amor, ese amor que provoca esa alegría. Y también hablamos de decisión. Estas mujeres tomaron la decisión de ir a anunciarle a los discípulos que Cristo había resucitado. Y Jesús entonces dice el texto que se les aparece y le dice, alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y lo abrazaron los pies. Alégrense. Fíjense bien que lo repiten dos veces. Dicen que ellas iban llenas de alegría. Y nuevamente Jesús se les va a decir a ellas, alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengan miedo. Y para no tener miedo es el otro punto, el amor. Entonces, hablábamos, y lo repito porque ayer lo había dicho ya, tiene que haber prisa, tiene que haber en nosotros riesgos, pero eso es con el amor que se comprende, que nos va a provocar alegría. Y luego tenemos también la decisión de seguir al Señor, y esto tiene que ir creciendo y hacernos crecer en oración. Y entonces,
Dice entonces que dice el texto que Jesús le dice a ellas, no tengan miedo, no tengamos miedo, tenemos que orar con más insistencia para apartar de nosotros el miedo. Y luego dice, vayan a comunicarle a sus hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esa es la primera parte. La segunda parte, lamentablemente, nos encontramos con este pasaje donde van los soldados y van a usar la mentira para decir que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Y dice al final, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. No digo hasta hoy, sino hasta el texto, ¿no? Cuando se puso por escrito el texto de Mateo, decía él, hasta este momento, que ya habían pasado ya varios años, se seguía teniendo esa idea que eran los discípulos que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y por eso es que decían que había resucitado, pero no, que se lo habían robado. Lamentablemente, esta idea sigue surgiendo y se quedó en muchos corazones, en muchas personas se quedó esa idea de que el cuerpo de Jesús por ahí lo podían encontrar. Y hace algunos años, muchos años atrás, salió una película que así se llamaba, El Cuerpo, creo, y que supuestamente encontraron la osamenta de Jesús, en fin. Entonces mucha gente empezó a dudar, porque lamentablemente salen estas películas y la gente les cree. Salen las películas de que Jesús tuvo un hijo y todo el mundo cree. Salen las películas de que María Magdalena era la mujer de Jesús y todo el mundo cree. Sale la película que encontraron los huesos de Jesús y todo el mundo cree. Y ya empiezan la gente a dudar, y lo más seguro que era cierto, que no sé cuánto. Y lamentablemente hay gente que cree en esas cosas. Nosotros, que tenemos cimentada nuestra fe en Cristo Jesús, que ha muerto y ha resucitado, no podemos andar con esos cuentos, ¿no? De creer en esas cosas, porque realmente sabemos que Cristo ha resucitado, que Cristo ha ascendido a los cielos y que se ha ido para prepararnos un lugar a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces ahora al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar el texto a nuestros corazones. Hemos ya, entonces, queridos hermanos, hemos visto la primera parte ya de nuestra lectura divina. ¿Qué dice el texto? Muy bien, primera parte. Entonces, leímos el texto, vimos algunos puntos del texto. Nos quedamos solamente viendo la primera parte, porque ya les decía, la segunda parte lamentablemente es como una parte oscura o sucia, que vale también, porque hay mucha gente, como les decía, que se cree cualquier historia, que se cree cualquier cuentecito que les dicen por ahí y ya pierden su fe. Pero nosotros que tenemos puesta nuestra fe en el Señor, esas cosas no nos tienen que detener, al contrario. Como les decía, tenemos que tener nuestra fe puesta en que Cristo ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado. Ustedes dirán, bueno, padre, pero usted tiene un crucifijo por atrás. Bueno, recordemos que a pesar de que Cristo ha resucitado, pero qué importante es siempre tener un crucifijo porque nos recuerda la redención, nos recuerda el amor, ¿no? Si bien es cierto, Cristo ha resucitado, pero necesitamos mirar la cruz porque nos hace recordar que Cristo murió por ti y por mí y que eso es lo que hemos celebrado en estos días. Muy bien, pero entonces, la prisa, riesgos, amor, la decisión y el punto de la oración. Eso lo vivieron estas mujeres que nos encontramos hoy en el Evangelio, porque dice que ellas iban a prisa, llénate de alegría, y el Señor se les aparece y les dice nuevamente, alégrense. Y luego les va a decir, vayan, no tengan miedo, y vayan a anunciarle a sus hermanos que ha resucitado y que sobre todo los esperaban en Galilea. Perfecto, ya vamos a ir profundizando durante toda esta semana en esos puntos, porque lo vamos a ir leyendo, los temas de la resurrección. Quiero que ahora nos fijemos, si usted ya escuchó la Eucaristía, si usted ya leyó los textos, si se fijan en la primera lectura del día de hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 14 y luego del 22 al 33, nos encontramos con una parte ahí que llama la atención. Dice, el día de Pentecostés, y mañana también volveremos a escuchar así, y así comenzará el texto, el día de Pentecostés. Es el versículo 14, por eso mañana igual vamos a volver a escuchar este versículo 14 porque nos está poniendo contexto. El día de Pentecostés. Y ustedes dirán, padre, pero recién acabamos de celebrar la resurrección y ya nos están hablando de Pentecostés. Sí, claro, porque hacia ahí vamos. Vamos hacia Pentecostés. La Pascua llegará hasta ahí, litúrgicamente, recuerden, litúrgicamente, porque en nuestras vidas la Pascua es siempre. Litúrgicamente llegaremos hasta Pentecostés. Pues bien, entonces,
llegaremos a ese gozo, a esa fiesta hermosísima del Espíritu Santo en Pentecostés. Ya en los textos nos van preparando. Ya nos están diciendo, iniciando la Pascua, hacia dónde vamos. Que tenemos que mirar ahora hacia el gozo del Señor resucitado. Hacia ahí vamos mirando, vamos poniendo nuestra atención, nuestra mirada a que Cristo, que asciende a los cielos, después nos enviará al Espíritu Santo. Él va a decir lo mismo, les envío al abogado. Ya poco a poco vamos a ir viendo también ese punto. Y entonces dice, el día de Pentecostés, Pedro de pie con los 11 pidió atención y le dirigió la palabra. Dirigiéndose a los judíos, le va a decir, a los judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros y signos y prodigios que conocen, conforme al designio previsto y sancionado por Dios, que le entregaron, y ustedes por manos de paganos lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, tengo siempre presente al Señor y con él a mi derecha no vacilaré. Y sigue el texto. Y luego termina esa primera parte diciendo, me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Esa expresión, fíjese bien, me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. El Señor nos muestra el camino de la felicidad, del amor, y debemos nosotros gozarnos en su presencia. Pues bien, queridos hermanos, la pregunta es, ¿hay alegría en tu corazón? Después que hemos celebrado esta santa semana, ¿hay alegría en tu corazón? Hemos ya regresado a nuestras ocupaciones, los estudiantes a sus estudios, los que trabajan tienen que ir a presentarse a su trabajo, en fin, todo va otra vez a la normalidad que habíamos dejado antes de los días de Semana Santa, con lo que implica la pandemia, desde luego. Pero hemos vuelto y hemos regresado a estas ocupaciones. Y en estas ocupaciones que tenemos, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Con alegría, con pereza, con cansancio? ¿Cómo asumimos estos días ya después de haber celebrado el gozo de la resurrección? ¿Cómo estamos? ¿Hay alegría en tu corazón? ¿Hay alegría en mi corazón? Fíjense bien. Yo creo que ahí eso tenemos que preguntarnos eso ahora. ¿Hay alegría? ¿Hay alegría? Que no es lo mismo que carcajada. Recuerden que aquí lo hemos hablado siempre, que carcajada es una cosa, porque hay gente que se anda riendo, pero no por eso es alegre. Un payaso, su trabajo es hacer reír, pero no por eso significa que él esté alegre en su corazón. La alegría es más allá, esa experiencia del encuentro con el Señor, y en este caso resucitado, que nos lleva a encontrarnos con la paz. Ya lo escucharemos en esos días cuando el Señor se le aparezca resucitado a sus discípulos y les diga eso, la paz esté con ustedes, y ya lo vamos a ir viviendo. Ese es el gozo, esa es la alegría, la paz que hay en el corazón, sabiendo que están nuestras vidas en las manos del Señor. Pues bien, entonces vamos viendo estas preguntas. ¿Hay alegría en mi corazón? Y sobre todo, ¿tenemos miedo? ¿Hay miedo en tu corazón? ¿Hay miedo en mi corazón? ¿Qué es lo que está provocando ese miedo? Pues bueno, hay que ponerlo todo en las manos del Señor y confiar plenamente en la gracia y la misericordia de Dios para, con la prisa que el Señor nos pide, poder ser evangelizadores de la gracia de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya lo vimos en algunas partes que dice el texto. Ahora, ¿qué me dice a mí el texto? Ya también lo vimos. Como les decía, hagámonos esas preguntas. ¿Hay alegría en mi corazón? ¿Tengo paz? ¿Hay algo que me está provocando miedo? Ahora, ya lo sabemos, van a decir todos, Padre, lo que me provoca miedo es la pandemia, claro, a todos, pero que eso no nos limite a ser anunciadores y evangelizadores. Por lo tanto, a romper con los miedos para acercarnos a la gracia del Señor. Y ahora entonces vamos al tercer punto, la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, que estamos celebrando este gozo en esta octava de Pascua, celebramos el gozo de la resurrección. Tú estás resucitado en nuestros corazones, hemos vivido en las parroquias, en nuestras comunidades, esta hermosa vigilia de Pascua. Hemos celebrado con gozo, Señor Jesús, con los hermanos, el gozo de la resurrección. Este año
con las limitaciones, pero gracias a Dios, Señor, hemos tenido ya la participación de los fieles, de los laicos, en las diferentes celebraciones, en las diferentes vigilias de las parroquias. Bendito sea Dios, Señor, porque eso nos permitió renovar nuestra fe, nuestro compromiso contigo, renovar nuestro bautismo, en fin, nos llevó a la alegría de sentirnos amados por ti al vivir esa experiencia de la resurrección, que saber que no vamos hacia la muerte eterna, sino al gozo de la vida eterna si hacemos tu voluntad. Y como decían los textos, Señor, de ayer domingo, mirando y fijando nuestra mirada en los bienes del cielo, pasar por esa tierra haciendo el bien, que es lo que queremos, así como tú lo has hecho, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias porque has resucitado y estás vivo y presente en nuestros corazones. Permítanos vivir el gozo siempre de la resurrección. Permítanos vivir esta alegría y compartirla, sobre todo a prisa, asumiendo riesgos, pero sobre todo con mucho amor en el corazón y sobre todo con la decisión de que debemos estar siempre en oración. En tus manos dejamos nuestra vida en este gozo pascual. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, desde ya la oración vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Entonces, por favor, partiendo de la palabra que hemos escuchado ahora, nada de miedos y, sobre todo, nada de lentitud. Tenemos que tener esa prisa para anunciar el evangelio con alegría. Yo he visto, y bendito sea Dios, estamos utilizando bien las redes sociales, porque he visto que están anunciando ahí en las redes sociales ustedes, suben que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y están posteando las fotografías de las vigilias que tuvieron. Y qué bonito, ¿no? Porque eso es una forma de evangelizar también, una forma de anunciar en los grupos que tienen a través de las redes sociales y todo, van anunciando que Cristo ha resucitado, y eso es lo mejor que podemos hacer. Quizá no podemos salir ahora por las calles a anunciarlo, o quizá hay dificultades, pero a través de las redes sociales se puede hacer. Es anunciar que Cristo ha resucitado, y muy bien se ha hecho porque mucha gente se ha tomado las fotografías en las celebraciones que han tenido y eso lo han posteado. Y eso es bonito porque hace que otras personas también, que quizás no han podido vivir, también se alegren y se gocen en el Señor, o que se han alejado del Señor y que vean que ustedes están cerca, que vean que nosotros estamos cerca del Señor, pues eso les tiene que motivar a ellos también a encontrarse con Jesús resucitado. Así que la tarea es grande, hacer evangelizadores, anunciadores que Cristo está vivo, que Cristo está presente en nuestros corazones. Así que nada de miedo. Hoy escuchamos eso, no tenga miedo. Así que lo vamos a ir escuchando a lo largo de esta semana y de estos días pascuales. No tengan miedo. Recuerden, nada de miedos. Acerquémonos al amor de Dios, a la gracia de Dios y a vivir en la resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bendiciones para todos.